Hola, bienvenidos al curso introductorio del monitoreo de aguas superficiales del Comité de Cuenca del Río Reconquista. Antes de empezar, vamos a agradecerle al Instituto Provincial de la Administración Pública, ya que nos está brindando las herramientas y la plataforma para que puedan acceder a este curso. Y dicho esto, vamos a arrancar. Hoy vamos a empezar con el módulo 1, primero de varios. Y antes de empezar hablando de las aguas superficiales, queríamos aclararles que este contenido, tanto las diapositivas como cuadros y textos normativas, las van a tener disponibles en la plataforma, por lo cual van a poder acceder a ella siempre que quieran. Y el encuentro de hoy va a ser principalmente para charlar un poco acerca de los conceptos generales del monitoreo, calidad de agua, cómo planificar los monitoreos. Y bueno, va a ser un poco más charlado. Y bueno, empezamos. Vamos a hablar de qué son las aguas superficiales. Es un término por ahí que suena familiar, pero es importante destacar que son todas las que están en la superficie de la Tierra, en contacto con la atmósfera. Pueden ser océanos, mares, ríos, arroyos. Y estas aguas van a estar afectadas por distintas variables como el clima, las lluvias, las mareas, su intensidad, la frecuencia, duración que tengan. Todos estos factores van a afectar principalmente la calidad físico, química y biológica del agua. Por lo que nosotros lo que vamos a estar hablando en el curso es de qué importante es caracterizar la calidad del agua para ver cómo estos factores y otros afectan, como por ejemplo la actividad antrópica. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué es la calidad del agua. Para ello recurrimos a distintas definiciones de distintos organismos de renombre, como la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que define el agua como la que es idónea para distintos usos previstos por el hombre. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, la clasifica también como la idoneidad para distintos usos específicos que el hombre le otorga, y agrega también que tiene que mantener unas características físicas, químicas y biológicas. Y después la ANSEC, que es el Consejo de Conservación del Medio Ambiente de Australia y Nueva Zelanda, también toma la calidad del agua superficial y agrega subterránea en relación a esa idoneidad de la que venimos hablando por un uso previsto para el hombre, pero también agrega que es importante mantener la calidad del agua para la salud de los ecosistemas acuáticos. Algunos conceptos para pasar rápido nomás, que no es lo mismo un curso de agua que un río. Un río puede ser un curso de agua, pero hay un montón de canalizaciones, por ejemplo, que no son ríos y sí son cursos de agua. Muchas veces los ríos en algunas regiones, más que nada en áreas urbanizadas o áreas de riego con algún fin, se canalizan. Y luego no es lo mismo curso de agua que cuerpo de agua. El curso de agua por lo general tiene un caudal más alto, más bajo, pero es un agua que tiene baja permanencia en un lugar. Y un cuerpo de agua, podemos hablar de un dique, un embalse, lago, laguna, son aguas con una tasa de recambio un poco más lenta. Y ya nos metemos en las definiciones. Vamos a definir, pero después vamos a hablar en detalle de cada una de estas partes: del monitoreo, el muestreo, la muestra y la submuestra. Para empezar, vamos a decir que el monitoreo es una recolección planeada y sistemática de datos que están dirigidos a cumplir un fin específico, es decir, un objetivo que nos va a poder permitir conocer cómo está nuestro cuerpo de agua, nuestro curso de agua. El monitoreo podemos también decir que es un conjunto de muestreos, es decir, el monitoreo va a englobar al muestreo. Y el muestreo lo podemos definir como la extracción de una porción que va a ser representativa de tal masa de agua con el propósito de examinar las características que tiene. Luego, como dijimos que el monitoreo podemos considerarlo como un conjunto de muestreos, al muestreo
lo vamos a considerar como el conjunto de muestras que tomamos. Es decir, nosotros vamos a decir que hacemos un muestreo y en ese muestreo vamos a realizar la toma de muestras. Cada muestra va a estar tomada en un sitio en específico y el muestreo va a estar conformado por varios de esos sitios. A la muestra la definimos como una porción de agua que se toma en un momento y un lugar determinado. Y la submuestra es aquella que vamos a subdividir para obtener distintas porciones y por lo general hacemos referencia a ella en el laboratorio. Cuando nosotros tomamos la muestra en el campo, la derivamos a un laboratorio, las submuestras sirven para analizar distintos analitos. Entonces, podemos decir que el monitoreo es la principal herramienta para definir la calidad del agua. Hay que recalcar que implica periodos de muestreos que van a ser continuos en el tiempo. Es importante saber que cada medición, tanto de la toma de muestras como las mediciones, los métodos que utilizamos para analizar estas características del agua, tienen que ser estandarizadas para que siempre se haga de la manera más similar posible, de acuerdo a algunos protocolos, ya sean internacionales o nacionales. Y estos monitoreos van a ser sitios donde vamos a tomar las muestras a intervalos de tiempo regulares. Lo que nos va a permitir a grandes rasgos el monitoreo es definir en qué condiciones está nuestro sistema de estudio y poder establecer tendencias, obtener información y que toda esta información nos permita tomar mejores decisiones en cuanto al recurso según cuál sea nuestro objetivo, nuestra área de interés. A grandes rasgos podemos decir que el monitoreo cuenta de 3 etapas. Es útil dividirlas entre premonitoreo, monitoreo y postmonitoreo. Hoy en la clase 1 vamos a estar viendo el premonitoreo, que implica todos estos ítems que ven a continuación. Vamos a arrancar con el diseño de la planificación. Y cuando hablamos del comienzo, hablamos del planeamiento. Algunas de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta son los parámetros que vamos a monitorear, dónde vamos a monitorear, o sea, el lugar, cada cuánto tiempo lo vamos a hacer, qué métodos y qué equipamientos vamos a utilizar, los métodos que nos aseguren la calidad y la validación de nuestros resultados. Vamos a dar esquemas, después más adelante lo seguimos charlando. Requerimientos que necesitamos para interpretar los resultados, básicamente el conocimiento, que el personal esté capacitado, para eso también es este curso, y la comunicación de los resultados. Antes que nada, cabe aclarar que lo más importante en un principio es definir el objetivo. Siempre lo más importante es definir el objetivo, ya que es lo que nos va a determinar todas las pautas que debemos seguir para elaborar el plan de monitoreo. Un objetivo, por ejemplo, en la cuenca del río Reconquista puede ser determinar la evolución de la calidad del agua a lo largo de las estaciones del año en un arroyo, o ver cómo contamina cierto foco, entre otros. Empezamos con el premonitoreo, donde vamos a establecer la red de puntos, donde es necesario contar con un mapa hidrográfico de la cuenca o de la subcuenca, municipio y el área en la que estemos trabajando, y para ello vamos a necesitar herramientas informáticas como el QGIS, Google Earth, y bueno, hay muchos más, pero esas son las más comunes. Para establecer la red de puntos podemos utilizar el GIS y establecer mapas como el que ven en pantalla, donde podemos poner muchísima información. Siempre tener mapas con más información es muy útil. A veces muchísima información hace compleja la interpretación y por eso luego hacemos esquemas, pero acá podemos ver que tenemos el límite de la cuenca, la división de los municipios, la división de las subcuencas, vemos los arroyos, el río principal. Si hacemos zoom también podemos ver canalizaciones y nos ubicamos geográficamente en qué parte estamos trabajando. Otras herramientas, como nombramos, son el Google Earth,
que es un poco más amena el uso, no requiere grandes conocimientos para llegar a usarla. Tiene algunas limitaciones en relación a otras herramientas informáticas, pero la verdad que para realizar las tareas es más que suficiente para planes de monitoreo. Podemos localizar sitios, ver información de qué tan densa es la población, podemos determinar usos de suelo también. Quizás no tengamos tanta información o cueste mucho más hacer relevamientos aéreos de ciertas cosas, pero sigue siendo una gran herramienta. Y también una gran herramienta es armar esquemas. En este caso estamos viendo nuestros puntos de muestreo a lo largo del río Reconquista, desde la cuenca media hasta la cuenca baja, donde localizamos los sitios de muestreo, cada uno con su nombre, los arroyos que aportan al río y también las plantas depuradoras de líquidos cloacales. ¿Por qué nos sirve esto? Muchas veces nos ayuda tener esta información a interpretar los resultados. Por ejemplo, luego del sitio IN, que es Independencia para nosotros, acá vemos que está luego de una planta depuradora de líquidos cloacales. Bueno, probablemente los valores de coliformes sean mayores en este sitio que en otros donde aguas arriba. Bueno, para establecer los puntos del monitoreo tienen que definirse previamente en el gabinete, aunque después vamos a hacer un relevamiento en el terreno que nos sirve para definir luego si realmente es factible utilizar ese punto. Vamos a utilizar estas herramientas geográficas y por sobre todas las cosas lo más importante es que el lugar no sea riesgoso, que no presente ningún riesgo para el personal que va a estar llevando adelante el muestreo. Por dos motivos. Uno, por la integridad del personal y por otro motivo es que sea un sitio seguro, hace factible que el muestreo tenga una perpetuidad en el tiempo. Para la ubicación de los sitios de muestreo siempre vamos a necesitar fijar un blanco. El blanco se recomienda que no esté en áreas urbanizadas, ya que van a estar fuertemente impactadas, pero en el caso de que no exista esta área que no esté urbanizada, se puede utilizar un área de referencia en un lugar no impactado. Lo bueno de tener un sitio blanco es que nos sirve para comparar, contrastar con otros sitios que nos preocupen o de los que queramos inferir a través de los datos. Luego de una confluencia o una fuente puntual o difusa de contaminación, nosotros vamos a querer saber cuánto impacta esta fuente, confluencia, como puede ser un arroyo o un río, y vamos a elegir puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo para saber cómo se encuentra el agua antes y después de este punto. Aguas abajo de la salida de embalses y lagunas, por ejemplo en la cuenca alta tenemos el dique Rollero, del cual nace el río Reconquista. Ese para nosotros es un sitio de muestreo. Y también un punto de referencia, funciona como blanco. Por lo general los sitios blancos también suelen tomarse lo más aguas arriba posible. También podemos elegir sitios como las reservas, que son áreas por lo general un poco mejor conservadas en el área donde nosotros trabajamos. También en zonas de desembocaduras, a lagos, ríos. Y en caso de existir estaciones hidrométricas, que son las que miden condiciones ambientales, climatológicas, es bueno también poder coincidir un punto con estas estaciones, ya que una vez obtenidos los datos vamos a poder compararlos con los datos de la estación. La ubicación de los sitios tiene que considerar que sea seguro. Por lo general siempre procuramos iniciar los muestreos en la parte más alta de la cuenca, aguas arriba del río, por ejemplo. No siempre se puede seguir esta norma, a veces si hay
influencia de las mareas, tenemos que arrancar según el horario, según la marea, y a veces no siempre es un horario cómodo. El sitio de muestreo también tiene que realizarse en lugares donde se realicen actividades específicas. Si estamos con sospechas de que cierta industria está contaminando, tendríamos que colocar un punto en esa industria y identificar cada cuánto tiempo contamina o cuándo hace descargas, etc. Y el número de puntos también tiene que ser definido según qué área queremos muestrear y de las capacidades del personal. Los nombres de los sitios van a ser útiles para poder identificar cuando hagamos el muestreo y tomemos las muestras de dónde proviene cada una de esas muestras, por lo que tiene que estar georreferenciado con el GPS, con el celular, y a su vez es importante cuando hacemos el diseño del plan, recordemos que estamos en la etapa del premonitoreo, es importantísimo que junto con el nombre del sitio y la referencia en GPS también anexemos información que pueda ser observada cuando el personal llega al campo. ¿Por qué decimos esto? Muchas veces contamos con un personal, con muchas personas capaces de realizar el monitoreo y no siempre todos pueden asistir. En ese caso hay gente que si no conoce el terreno, con la ubicación GPS y el nombre a veces no se conoce bien el terreno y no se accede al lugar y es un punto menos para el muestreo. Muchas otras veces ocurre que el lugar de muestreo está en obra, el lugar ha sido modificado y es imposible reconocerlo con fotos. Algunos de los parámetros que son más comúnmente medidos en los monitoreos de aguas superficiales son en campo el pH, la conductividad, temperatura, oxígeno disuelto, sólidos disueltos. Los fisicoquímicos, que son los que se realizan en laboratorio, los más conocidos son el DBO, DQO, nitratos, nitritos, amonios, cloruros, metales, sulfatos, entre otros. Los de los biológicos tenemos biológicos, microbiológicos, algales, que también son biológicos, peces, macroinvertebrados, distintos grupos taxonómicos de algas como cianobacterias, clorofitas, coliformes, Escherichia coli, y hay una gran diversidad de parámetros a medir, pero bueno, los diferenciamos a grandes rasgos en in situ, físico-químicos, biológicos, y vamos a estar hablando de ellos más adelante en el curso. En cuanto a qué frecuencia hacer los muestreos, bueno, vamos a tener que tener en cuenta las variaciones en los ciclos del agua, hay que tenerlos en cuenta porque puede ser que haya fluctuaciones diarias, que haya fluctuaciones anuales, estacionales, y todo esto puede influir en la calidad del agua y son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la estacionalidad son las épocas del año en las que haga frío, que haga calor, el agua fluctúa según la temperatura, épocas de sequía, épocas de lluvias, cómo varía la marea, en el caso donde nosotros muestreamos, en la cuenca baja del río Reconquista, hay una influencia de la marea, que tenemos dos crecidas y dos bajantes diarias, entonces cada vez que vamos a muestrear procuramos muestrear en marea baja para no tomar agua que viene del río Luján. También tenemos que tener en cuenta la variabilidad de los procesos productivos, como las industrias, por ejemplo, descargan en ciertos periodos y si nosotros queremos analizarlo debemos tenerlo en cuenta. A su vez también hay eventos extraordinarios, accidentales, cosas que no podemos prever, como por ejemplo algún derrame en una sustancia, una floración algal de cianobacterias que cada vez son más comunes. En ese caso se puede optar por, si uno se entera de que eso ocurre, tomar las muestras igual y sumarlo al monitoreo como un dato extra. También, si estamos haciendo los monitoreos en zonas rurales, es importante tener en cuenta cuándo son las épocas de fertilización o de utilización de agroquímicos, ya que esto sabemos que va a parar al agua y eso puede también estar afectando la vida acuática y bueno, obviamente los parámetros de calidad de agua. A la hora de hablar de la coordinación vamos a tener que tener en cuenta los permisos, ya que muchas veces vamos a acceder a áreas públicas, pero otras
a áreas privadas, ya sea un campo o una industria. Y desde el área institucional vamos a tener que asegurar que tenemos el transporte para realizar el muestreo y el transporte para llevar las muestras a los laboratorios. Hablando de los laboratorios, también tenemos que avisar a qué hora va a estar arribando la muestra, en qué fecha y en qué horario, por supuesto, y vamos a tener que chequear las condiciones climáticas, dado que pueden influir también en la factibilidad del viaje. Por ejemplo, muchas veces uno planifica en qué épocas va a realizar los muestreos, pero después resulta que durante semanas llovió y se tuvo que correr el muestreo. Entonces hay que estar atentos a estos factores climáticos que nos pueden cambiar los cronogramas. En cuanto al personal, se requiere personal obviamente capacitado, también por eso estamos haciendo este curso. En cuanto al personal, se requiere que estén capacitados en términos de calidad del agua, que tengan conocimiento de cómo planear el monitoreo, cómo tomar las muestras, cómo conservar y trasladarlas, y por supuesto luego con todos los datos obtenidos hacer el análisis, la interpretación y obviamente poder llegar a un análisis, interpretar los datos, elaborar informes y a partir de ello tomar decisiones. Por supuesto que hay que contar con ciertos recursos económicos, hay que contar con un vehículo, con la plata para la nafta, los peajes, los equipos como el multiparamétrico, el presupuesto que vamos a necesitar para el envío de las muestras al laboratorio y el análisis de las mismas, materiales como botellas, planillas, heladeras refrigerantes durante el muestreo. En cuanto al muestreo del trabajo a campo, vamos a tener que tener en cuenta la colecta y el transporte de las muestras y que, como decíamos, los planes estén diseñados por personas con cierta experiencia en el tema, porque muchas veces ocurren fenómenos extraordinarios o los sitios sufren modificaciones, un equipo falla. Todas estas cuestiones también tienen que ser registradas para que cuando uno luego va a interpretar los datos tenga también esta referencia que ayude o otorgue alguna pista de por qué ha aparecido un valor extraño quizás. Luego del establecimiento de la red de puntos, como veníamos nombrando, vamos a necesitar hacer una corroboración en el terreno, ya que a veces elegimos un punto, ese punto cuando vamos a hacer la confirmación del terreno nunca tiene agua, entonces queda automáticamente descartado. Y está bueno también ir a verlo para corroborar que sea un sitio seguro. En cuanto a la seguridad del trabajo a campo, obviamente a veces hay algunos sitios, por decirlo así, más bonitos y otros no tanto. Vamos a tener que contar con la indumentaria adecuada, el equipo de protección personal, ¿no? Hablando de la vestimenta, no meterse a ríos profundos o si se desconoce qué profundidad, primero chequear. Por lo general nunca se recomienda ingresar al cuerpo de agua. Tampoco se recomienda si es un curso muy caudaloso. En caso de tomar las muestras desde embarcaciones, siempre utilizar chalecos salvavidas. Muchas veces, muchas veces estamos en contacto con aguas un poco desagradables, por lo que es importante tener unos lentes de protección, un barbijo, ya que las salpicaduras pueden generar cierta incomodidad, desconfianza también. Siempre contar con un botiquín de primeros auxilios y por lo menos que una persona tenga conocimiento de técnicas de RCP. Por último, para terminar esta clase, queríamos también recalcar la importancia de tener una libreta de trabajo, una libreta de campo, donde por lo general anotamos las cosas una vez y siempre volvemos a esas mismas anotaciones, donde vamos a tener un itinerario. Por lo general, una vez que tengamos todo planeado, vamos a hacer siempre las cosas de la misma manera. Entonces es bastante útil, bastante práctico tenerlo anotado y poder refrescarlo en caso de no acordarse un método de medición, cómo conservar una muestra, los puntos, el orden de los sitios. Muchas veces definimos un montón de sitios y tenemos un tiempo de traslado entre uno y el otro. Entonces nos armamos la mejor ruta
Y bueno, está bueno tener anotado eso, está bueno tener anotada la georreferenciación, la denominación del sitio y el nombre completo. Y una de las cosas quizás más importantes es el listado de análisis que vamos a requerir en cada muestreo. Uno hace el plan, dice voy a medir, por ejemplo, los parámetros in situ y voy a medir DBO, DQO, nitratos y nitritos. Y puede ser que nosotros hagamos una derivación en un laboratorio que, por una cosa o la otra, no cuenta con la maquinaria, sufrió una avería y no nos pueden garantizar el análisis, por decirlo así, de nitratos y nitritos. Entonces no vamos a contar con ese analito para ese muestreo. Es algo que excede a los muestreadores, pero es útil saberlo antes de realizar el muestreo, ya que no vamos a necesitar tomar tantas muestras. Hasta acá es la clase de hoy. Espero que haya sido ameno. Y la próxima clase vamos a seguir con las siguientes etapas del monitoreo y el postmonitoreo. Y luego vamos a hablar un poquito también del uso del multiparamétrico y de los analitos.